Perfecto. Y les voy a compartir la pantalla. Excelente. Muy bien, chicos, pues como les mencioné, esta última actividad, la número 6, valorando la diversidad sexual, es precisamente pues ya la última, el cierre ya de lo que es el semestre en cuanto a la asignatura de Antropología Cultural. Acuérdense que tenemos pendiente la prueba de desempeño para el siguiente lunes, ¿sí? De todos modos, les voy a enviar un mensajito al chat para señalarles pues la hora. De todos modos, ahorita se los comento rápido para que tengan en cuenta. Todavía no está abierto para que ustedes puedan verlo. Sin embargo, se los voy a enseñar para que tomen nota, sobre todo en cuanto a los horarios, ¿sí? Ok, la actividad 6, chicos, perdón, antes un pequeño paréntesis. Calificación de su actividad 5, retroalimentación. Acuérdense que si alguien tiene alguna duda acerca de sus puntos, acerca de la retroalimentación, pues es a la brevedad posible. ¿Se acuerdan? Hay que checarlo, hay que ver, cotejar con lo que es la lista de cotejo. Y si aún así hubiera alguna duda, pues nada más me escriben un mensajito, un correo, para que yo les pueda explicar cualquier situación. Ok. Bueno, la actividad 6, chicos, también tiene un valor de 10 puntos y pues básicamente consiste en, como primer punto, leer el material de lectura correspondiente, que este material es muy sencillito, de hecho es muy corto y en general el tema es muy sencillo, chicos, no creo que les dé más allá trabajo por ejemplo, bueno, les pusimos aquí un tutorial acerca de la infografía y cómo elaborarla, porque eso es precisamente lo que les va a pedir la actividad. Después tienen unos videitos en cuanto a estereotipos, roles de género, el género y cultura, la sexualidad dentro del género y la cultura. Entonces, estos videitos son pues prácticamente para reforzar la lectura que ustedes van a realizar. Y en sus equipos de trabajo van a elaborar una infografía. ¿Qué es lo que va a llevar en esa infografía, chicos? Van a exponer todo el ámbito, toda la gama de lo que es diversidad sexual y género que existe en las sociedades. ¿De qué manera? Van a elegir dos culturas diferentes a la nuestra. La que ustedes quieran, la que se les haga más sencillo, de la que conozcan, la que ustedes prefieran. Dos culturas diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a contrastar lo que son las características de esas sociedades, de esas culturas, de esas etnias, dependiendo de lo que ustedes vayan a elegir. Y pues de esa manera conocer la diversidad, tanto sexual y de género, que hay en cada una de ellas. De esta manera, pues vamos a identificar 6 conceptos sumamente importantes dentro de su infografía. Una vez que ya hayan elegido sus dos culturas, van a ir señalando cómo ve cada una de esas culturas estos 6 conceptos. Por ejemplo, hablando de género, ¿cómo ve, por decir algo, cómo ve la cultura mexicana el género y cómo ve la cultura alemana el género? ¿Sí? Por decir un ejemplo. ¿Cómo ve la cultura mexicana el sexo y cómo lo ve la cultura alemana? Y así con cada uno de los conceptos. ¿De qué manera? Que nos permita contrastar, ¿sí?, la manera de ver, de pensar, de analizar las tradiciones, ¿sí?, de cada una de estas sociedades, lo que son prácticas, lo que son costumbres y sobre todo la diversidad de pensamiento. Entonces, vamos a ir identificando cada uno de ellos dentro de su infografía. Y al final, vamos a incluir una conclusión muy breve acerca de lo que es el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural en relación con este tema.
Esto ya lo vamos a abordar de manera general, chicos. En cuanto a qué es la diversidad cultural de manera general, ¿sí? Y cómo lo vemos impactado dentro de estos 6 conceptos, de lo que es género, de lo que es sexo, de lo que es dimorfismo sexual, estereotipo de género, rol de género y estratificación de género. De manera general, ahí sí, no tenemos que enfocarnos en lo que son las culturas que ustedes ya eligieron, sino es de manera general y una opinión como equipo, ¿correcto? Ojo con ello, en cuestión de formato, lo único que va a ir dentro de su infografía, ¿sí? Es precisamente el contraste de las 2 culturas que ustedes hayan elegido con estos 6 conceptos. Lo que es la conclusión, eso ustedes me lo van a agregar en una hoja aparte, no va a ir dentro de la infografía porque ya la estaríamos saturando demasiado, ¿sí? Entonces, la infografía, pues ahí la plantilla y la aplicación que ustedes utilicen es totalmente libre. En lo que es el tutorial, se les recomienda de alguna manera que utilicen la aplicación de Canva, porque es la que pues la mayoría de ustedes conoce y sabe manejar. Sin embargo, no quiero encasillarlos en ello. Si alguno conoce alguna otra aplicación sin ningún problema y sabe manejarla, adelante. La plantilla y la creatividad está a su disposición y es libre de uso. En el caso de el tamaño de la plantilla, pues pueden utilizar desde un tamaño carta, tamaño oficio, tamaño tabloide, dependiendo de cómo vayan organizando ustedes, pues tanto el texto como las imágenes que vayan a utilizar. Ojo con ello, chicos, porque pues si se dan cuenta, hay que contrastar 2 culturas. Es importante que pongan dentro de la infografía a manera de título, si quieren verlo así, el nombre de esas culturas, ¿sí? Porque por ahí muchas veces no me ponen el nombre, solamente el contraste y no sabemos de qué estamos hablando. Entonces hay que poner el nombre de las culturas como título y a partir de ahí ya ir haciendo el contraste de cada uno de los conceptos dentro de cada una de ellas, ¿sí? Inclusive pueden manejar ejemplos, si ustedes quieren, acerca de cómo se ve identificado ese concepto dentro de esa cultura, ¿sí? Y al final, pues ya la conclusión en una hojita aparte sin ningún problema. Esta conclusión, chicos, debe de llevarles mínimo media cuartilla, máximo una cuartilla, ¿sí? Entonces tienen pues bastante de dónde, sin ningún problema. Acuérdense que la conclusión es por equipo, es grupal. Ustedes tienen que comentar el tema, ¿sí? Cada quien dar sus puntos de vista y estructurar una sola conclusión. Al final, pues vamos a subir el documento a este apartado, como siempre, que al final ustedes lo van a anexar como un PDF que tiene que tener portada, obviamente, su infografía ya totalmente realizada y su conclusión, ¿correcto? Entonces, nada más esas 3 cositas de lo que tiene que tener su documento en PDF. Aquí acuérdense que el nombre le vamos a poner al trabajo, el que siempre lo hemos manejado, el número de equipo, guión bajo, y el número de actividad. En este caso, por ejemplo, equipo 1, guión bajo, ADA 6. Y tienen para realizarlo hasta el viernes 11 de diciembre, sin ningún problema. Eso es muy sencillito, chicos, les repito, no les va a llevar mucho tiempo. Nada más les pido, por favor, que cuiden mucho lo que es la organización y sobre todo la distribución de los temas dentro de la infografía, porque pues no son pocos temas, entonces hay que ver la manera de manejarlo, que no saturemos pues ni de información ni de imágenes la infografía, sino que sea pues que esté sintetizada, que esté resumida, que se vea bien, ¿sí? Que tenga un buen diseño y sobre todo que tenga equilibrio, que no vaya a ser más texto que imagen o viceversa, más imagen que texto, ¿correcto?
Entonces, en esto prácticamente consiste su hada número 6, chicos. De manera rapidísima. Aquí tenemos lo que es... a ver, alguien me preguntó algo. Déjenme checar. Vi que salió... Perdón. Vi que salió el mensajito por ahí. Ok, en los incisos, Jocelyn, me dices F y G. ¿Cuál es exactamente, Jocelyn? ¿El FG te refieres a los conceptos? Oh, ya entendí. La conclusión. La conclusión es la que va a ser... No, en el caso de los conceptos, Jocelyn, de estos 6 conceptos que van a manejar dentro de su infografía, ¿sí? Vamos a contrastar 2 culturas. Entonces, ese contraste es el que quiero que esté bien delimitado entre una y otra, ¿sí? O sea, forma de pensar, tradiciones, características de una y de otra cultura que pues la mayoría de las veces van a ver que se diferencia bastante en cuanto al concepto de cada uno de estas definiciones. Lo que yo les mencionaba de manera general, Jocelyn, creo que eso fue lo que escuchaste, es la parte de la conclusión. La conclusión es la que sí va a ir de manera general abordando todo el tema de lo que es diversidad cultural, enfocándonos obviamente a estos 6 conceptos de cómo lo fuimos trabajando y cómo van variando de una cultura a otra, ¿sí? De que no es lo mismo, por ejemplo, lo que aquí conocemos como rol de género a lo que, por ejemplo, en un país desarrollado como Alemania, ¿sí? Conocen como rol de género. Entonces, ahí vamos a ver las diferencias y eso es precisamente lo que quiero que ustedes analicen dentro de la conclusión. Por eso les mencionaba que es abordarlo de manera general, ¿sí? No enfocándonos tanto en lo que son las 2 culturas que ya anteriormente describieron o contrastaron, sino en general, de todo lo que es, todo lo que conocen, todo lo que han escuchado, han visto, cómo valoran esa diversidad cultural de manera general, ¿sí? A eso me refería con abordar de manera general la parte de la conclusión y es una por todo el equipo. Espero te haya quedado claro. Zulema, en la comparación entre culturas debemos incluir el significado de cada concepto. No, Zulema, ahí va directamente. Si ponemos el significado de cada uno, pues implica mucho más espacio. Y lo que no tenemos aquí es mucho espacio, porque acuérdense que todo esto va a ir dentro de una infografía. Entonces, no es necesario que pongan la definición tal cual. Lo que sí necesito es que me ejemplifiquen cada uno de los conceptos dependiendo de la cultura en la cual pues se esté desarrollando, ¿sí? Entonces no es necesario que pongan el significado, puesto que ya cada uno sabe qué es lo que significa y ahorita lo vamos a ver rápidamente, cada uno de estos conceptos, entonces no es necesario. Lo que quiero es que vayan directamente a lo que es el ejemplo y a la manera en... de pensar de cada cultura que ustedes hayan elegido. Correcto, Zulema, por nada. Ok, y les mencionaba entonces, mande. Tengo una duda, o sea, Dígame. de género y todo eso, vamos a decir cómo lo ve esa cultura, ¿no? O sea, cómo ve el género, la cultura, pero cuando dijo ahorita de lo de ejemplificar, o sea, también hay que como
O sea, de un ejemplo como que lo vamos comparando o como, no entendí muy bien esa parte. No. A ver, por ejemplo, nosotros vamos a elegir, como les mencionaba hace un momentito, dos culturas. Por ejemplo, mexicana y alemana, ¿sí? En mi infografía yo voy a poner esas dos culturas y voy a ir contrastando a través de ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo ve el género la cultura mexicana? Voy a hacer una pequeña descripción o voy a hacer una descripción o voy a señalar un ejemplo en cómo ve la cultura mexicana el género. Y lo mismo voy a hacer con la cultura alemana. ¿Cómo ven los alemanes el género? Lo mismo va a pasar con el sexo, lo mismo va a pasar con dimorfismo sexual y así con cada uno de ellos. Lo que ustedes me van a poner dentro del contraste es precisamente la descripción o el ejemplo de cómo ven ellos esto. ¿Sí? No quiero que me pongan la definición, es lo que le mencionaba a Zulema. No quiero que esté la definición del concepto, porque pues la definición no va a cambiar. Lo que quiero que me pongan es el ejemplo de cómo ve cada cultura este concepto. ¿Sí? Ok, gracias. Correcto. De todos modos, ahorita vamos a ver la definición de cada una para que quede mucho más claro. Esta es el material de lectura, chicos, que tienen disponible y en el cual pues van a poder identificar cada uno de los conceptos que les están pidiendo. Aquí, por ejemplo, nos da, pues sabemos todos que el género cae dentro de lo que es masculino, femenino, ¿sí? Y el sexo se va más allá a cuestiones más fisiológicas, ¿no? Hablando de aparatos reproductores. En el caso del género se va más a actitudes que debe de hacer un hombre o que hace una mujer. Esa es la diferencia entre género y sexo. Ahora, tenemos muchas más especificaciones en cuanto a cada uno de ellos. El más importante es lo que conocemos como dimorfismo sexual, en donde ese dimorfismo nos dice que la diferencia entre hombre y mujer, o entre machos y hembras, hablando de animales, va más allá de lo que es la biología o la fisiología, ¿sí? Hablando de genitales y órganos reproductivos o hablando del tono de voz o la distribución de pelo en el caso de los seres humanos. O sea, el dimorfismo sexual va más allá de ello. Ya, por ejemplo, características que nos diferencian es, por ejemplo, la altura, la fuerza, la longevidad promedio entre cuánto debe de vivir un hombre o cuánto debe de vivir una mujer, en lo que son las capacidades de resistencia en cuanto a alguna actividad, ¿sí? En cuanto a lo que es, en general, las capacidades que van más allá de lo que es simplemente un aparato reproductor, ¿sí? O una diferencia biológica establecida. A eso se le reconoce como dimorfismo sexual. En el caso, por ejemplo, tenemos aquí de lo que son roles de género, estereotipos de género y estratificación de género. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, un rol de género es una tarea y actividad que una cultura asigna a cada sexo. Por ejemplo, el rol de género que comúnmente conocemos en el país y en el estado es, perdón, es que la mujer, ¿sí? Tiene determinadas acciones o características e inclusive carreras establecidas, ¿no? Antes, por ejemplo, se creía que un rol de género en cuanto a las tareas y actividades es que la mujer siempre tiene que estar en su casa y es la encargada de cuidar a la familia en todo lo que conlleve a lavar ropa, cocinar o hacer los quehaceres de la casa. Y el hombre es el que tiene que salir, ¿sí?
A eso se le refiere un rol de género, a que la mujer siempre va a ser un ama de casa y el hombre siempre es el que tiene que salir a buscar un empleo para mantener a la familia, ¿correcto? Obviamente ese rol ha ido cambiando pues con lo que es la liberación femenina, la parte del feminismo. Entonces ahora el rol de género pues ya no es tan segmentado, ¿no? Sino que ya la mujer puede influir dentro de los ámbitos laborales, ya no es únicamente considerada como una ama de casa, sino que ya puede trabajar, ¿sí? Ya puede estudiar una carrera, ya puede ir más allá de. Y en el caso de los hombres, pues también viceversa, ya no solamente es el encargado de traer sustento a la casa, sino que también tiene que ayudar en las tareas del hogar, ¿sí? También puede lavar, también puede barrer, también puede cocinar. Entonces todo esto ha ido cambiando. Y eso es precisamente lo que les mencionaba. Por ejemplo, porque si comparamos, como les mencioné anteriormente, México y Alemania. Ok, en México un rol de género puede ser que las mujeres solamente puedan ser maestras, ¿no? O solamente puedan desempeñar un solo papel, un solo rol. Y en cambio en Alemania, por ejemplo, es muy pues normal que una mujer pueda ser arquitecto, ¿sí? O pueda ser mecánico, ingeniero en mecánica. Entonces, eso puede ser muy común ahí porque es un rol aceptado. Entonces, esas son las diferencias o los contrastes que yo les estoy pidiendo que señalen dentro de su infografía. En el caso de los estereotipos de género, nos dice que son imágenes demasiado simplificadas y fuertemente arraigadas acerca de lo que son los hombres y las mujeres. Un estereotipo de género es común, por ejemplo, escuchar o ver que un hombre no puede llorar, ¿sí? Cuando nos dicen, no es que los hombres no lloran, las que lloran son las mujeres, porque ellas son las más sensibles, porque ellas son las que tienen los sentimientos más a flor de piel, y en cambio el hombre no. El hombre tiene que ser duro, el hombre tiene que ser fuerte, no puede llorar. Entonces, ese es un estereotipo muy arraigado en muchas culturas, que a pesar de pasado el tiempo y a pesar de los múltiples desarrollos que ha habido, pues siguen teniendo ese tipo de mentalidad, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso, siguiendo con la parte de estereotipos de género, que la mujer no puede tener tanta libertad como el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Por el solo hecho de ser mujer, porque no se puede defender o porque es mucho más susceptible a que le sucedan algo que un hombre. Entonces, muchas de estas cosas son precisamente situaciones que se dan comúnmente y que se piensan sobre todo y se van pasando de generación en generación. Y finalmente, lo que es la estratificación de género. Es la distribución desigual de recursos sociales entre hombres y mujeres. Y esto, lamentablemente, lo vemos todavía muy a flor de piel en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hombre y una mujer realizan el mismo trabajo. Ambos, por ejemplo, son ingenieros, ¿sí? Sin embargo, a la mujer le pagan un sueldo mucho más bajo que al hombre. Y ambos hacen el mismo trabajo, ambos realizan las mismas actividades y tienen las mismas responsabilidades. Solamente que a la mujer pues le pagan menos por el hecho de ser mujer, simplemente por ello. Y al hombre pues le pagan más por el simple hecho de ser hombre. Entonces, esa es precisamente la estratificación de género, la desigualdad en cuanto a distribución de recursos, ¿sí? Hablando en el ámbito laboral, ¿sí? Y así hay muchísimos ejemplos acerca de lo que es pues, la estratificación de género. Y esto es lo que les mencionaba, que es necesario que ustedes ubiquen un ejemplo claro en cada una de las dos culturas que haga precisamente este contraste, ¿sí? Como les mencionaba en el rol de género.
igual la parte de los estereotipos de género, y normalmente entre culturas va cambiando este tipo de pensamientos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, sobre todo en toda la parte de Latinoamérica, de los países subdesarrollados, pues tienen una forma de pensar mucho más tradicionalista y más arraigada a lo que dicen mamá, lo que dice papá, lo que dicen los abuelitos, a los que dicen los bisabuelos. Entonces, todo esto influye mucho en esta parte de roles de género, de estereotipos de género, de estratificación de género, diferente a, por ejemplo, países desarrollados totalmente, ya un poquito más avanzados en cuanto a este término de sociedad, de diversidad sobre todo, que pues sus tradiciones las mantienen sí, pero las han modificado a lo largo del tiempo y las han modificado positiva, ¿sí? A eso me refiero. Y pues básicamente aquí les da más ejemplos de cada uno de ellos. Esta tablita nos habla acerca de lo que es la división de trabajo por género, tomando en cuenta 185 sociedades diferentes, ¿sí? Lo que les mencionaba, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades generalmente consideradas masculinas? ¿Cuáles son las actividades intercambiables? O sea, que pueden desarrollarlo tanto el hombre como la mujer. ¿Y cuáles son esas actividades que solamente las mujeres pueden hacer? Entonces, son esas cuestiones, hablando de rol de género, que les mencionaba, ¿sí? Pues aquí ya son básicamente ejemplos de cada uno de ellos y con eso tenemos ya lo que es toda la lectura correspondiente a esta actividad. Lo que les decía es bastante sencillita, es muy clara y tiene muchos ejemplos. Entonces pueden basarse en esos ejemplos para poder buscar los suyos. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? Ángel. Maestra, disculpe, la conclusión va a ir debajo de los conceptos de la infografía o la conclusión, o sea, va aparte. No, la conclusión, Ángel, la manejen aparte, por favor, en una página, en una hoja aparte, para que no tengan que tomar ustedes espacio dentro de su infografía, porque les va a hacer bastante falta. Entonces, en la infografía nada más quiero que vaya el contraste de cada uno de los 6 conceptos, tal cual, y su conclusión lo pueden poner en una hoja aparte, sin problema, para que no les quite espacio. Ok, maestro, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna otra duda? Bueno, si no tienen dudas, les recuerdo nada más 2 cosas importantes. La entrega de esta actividad 6 es para el viernes 11, ¿sí? Para este viernes. No se les vaya a olvidar, por favor, organicen sus tiempos para evitar retrasos, para evitar que suban su trabajo a destiempo. Y les recuerdo y les reitero la prueba de desempeño del día 14, ¿sí? Es lunes 14 de diciembre en los horarios establecidos. Vamos a manejar los mismos horarios que hemos manejado anteriormente para los 2 horarios que hemos manejado dependiendo de su sección. Entonces ya cada quien sabe en el horario. De todos modos, yo les voy a abrir las pruebas a más tardar el jueves, viernes, ¿sí? Para que ustedes puedan checar los horarios, para que puedan ver las instrucciones, que no cambian, son las mismas. Lo que es la prueba de desempeño es opción múltiple, no vamos a tener que escribir absolutamente nada, todos a través de ejemplos, todo es práctico y pues nada más son
lo que es la actividad 5 y la actividad 6, las que van a venir como contenido. Son muy cortitas, son muy sencillas y no creo que haya mayor problema. ¿Correcto, chicos? De todos modos, cualquier duda y cualquier inconveniente, chequen su ADA 5. Cualquier situación, me escriben por el chat, me mandan un correíto y les respondo a la brevedad. Nada más no dejen pasar mucho tiempo, por favor, para las revisiones, porque acuérdense que una vez asentada la calificación, ya no va a haber, ya no vamos a poder regresar, ¿eh? Una vez que ya su calificación esté, ya no vamos a poder regresar. Jocelyn, para la prueba de desempeño, ¿cuándo será la retroalimentación? Está, a ver, Jocelyn, te lo digo en un minuto. En la plataforma, de hecho, en el cronograma, ahí está señalada el día de su retroalimentación. Ahorita se las digo. El 16 de diciembre, Jocelyn. Ustedes presentan el 14, el lunes 14, y la retroalimentación de la prueba se les abre el 16 de diciembre. ¿Sí? Nada más para que estén pendientes. Les repito, una vez saliendo de pues las vacaciones de Navidad, Año Nuevo, ya no vamos a poder regresar. Entonces, cuando nos vayamos con todas las calificaciones, con la calificación final de lo que es la asignatura por el semestre, y necesito que antes de que se desconecten totalmente para sus vacaciones, revisen su calificación de antropología, y si hubiera alguna corrección o alguna situación que ustedes necesiten comentarme, lo hagan a la brevedad, ¿sí? Por eso les estoy mencionando fechas. Tienen que estar en fechas, por favor. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna otra duda. Ángel. Sí, maestra, o sea, para el examen solamente van a venir los temas de este periodo. Sí, solamente el ADA 5 y el ADA 6, Ángel. Nada más. Ok, maestra, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que no hayan comprendido? Todo quedó muy claro. Muy bien, entonces, pues les reitero, cualquier cosa, pues me pueden escribir por el chat, me pueden mandar un correíto. Y pues estoy al pendiente de la retroalimentación de cada una de las actividades. Por lo pronto ya tienen su retroalimentación del ADA 5, chequenla, si hay alguna corrección de una vez, y el ADA 6 a más tardar pienso tenérselas ya para el fin de semana, las van checando, y pues ya la prueba de desempeño les abriría la retroalimentación el miércoles 16 para cerrar, ¿correcto? Ángel, ¿tienes alguna duda? No, maestra, ya no. No, ok. Bueno, chicos, entonces estoy al pendiente. Si no hay ninguna otra duda, que tengan bonita tarde. Nos vemos. Adiós, maestra. Nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego. Por nada, hasta luego.